¿Cómo defendemos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros niños de las probables consecuencias del nuevo coronavirus? Hay que vacunarlos. Sobre eso y más vamos a conversar con el doctor Daniel Anchante, pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Anchante, bienvenido a RPP. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Encantado de participar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir estos minutos con RPP. ¿Por qué es importante que nuestros hijos, que los niños también se vacunen? ¿Por qué los padres de familia deben tomar conciencia sobre la importancia de vacunación a los menores? Bueno, existen muchas razones por las cuales la vacuna en estas edades es bastante provechosa y tiene muchas evidencias que así lo han demostrado y lo demuestran, ¿no? Una de ellas tiene que ver directamente con un tema de salud pública, ¿no? El sumar a la batalla del coronavirus a nuestros niños, protegerlos a ellos, además de las propias infecciones que ellos pueden tener, porque hay que recordar que si bien es cierto se enferman en menor número, aún así pueden desarrollar enfermedades graves e ingreso a UCI inclusive. También se va a reducir la transmisión que los niños pueden llevar el virus a otros lugares, a otros ambientes, sobre todo familiares. Entonces existen estas razones que son de suma importancia, ¿no? Uno tiene que ver directamente con protegerlos a ellos del virus y de las formas graves del mismo, y a la vez también reducir la transmisión en la comunidad. Muy importante, sin duda. En ese sentido, si bien la vacunación no es obligatoria para el retorno a la presencialidad de la que ya se está hablando, como sabemos hay una normativa del Minedu, se ha determinado que la presencialidad a los colegios se va a iniciar el 1 de marzo. Entonces, si bien no es obligatoria la vacunación, ¿es recomendable? Por supuesto, es altamente recomendable, ¿no? Hoy en día, ya en estas, etapa de la lucha contra la pandemia, la vacuna se ha posicionado contra el virus como nuestra primera línea de defensa, ¿no? La vacuna se ha posicionado en ese nivel, sumándose además a las medidas que ya todos conocemos del inicio, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, el estar en ambientes, separados, con bastante aire, para que esto haga de que los aerosoles no fluyan con mucha facilidad y que el riesgo disminuya. Entonces, estas medidas que ya conocíamos, ahora se suma la vacuna y eso va a hacer de que este retorno a las clases sea mucho más seguro. Así que es altamente recomendable que los papás o mamás que nos están escuchando tomen la decisión responsable de vacunar a nuestros niños, porque la vacuna es, además de eficaz, también es segura. Esto es importante, sin duda, doctor Anchante. Por favor, continúe con nosotros. Vamos a seguir conociendo algunos detalles sobre la importancia de la vacunación en los menores, y también quisiéramos conocer, doctor, un poco más sobre la flurona, un término que ya se ha popularizado también a través de redes sociales, que está en este momento en el centro de la atención a nivel mundial. ¿Cuán peligrosa es la flurona? ¿Cuáles son los síntomas? Como sabemos, esta es una suerte de coinfección entre la influenza y la COVID-19. Va a ser importante aclarar algunos puntos al respecto. 10:45, retornamos para seguir conversando con el doctor Daniel Anchante, pediatra e intensivista de UCI del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Quédense con nosotros. Tus recuerdos sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante, que entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Soy Jorge Rodríguez y estamos aquí en Así Somos, conversando con Daniel Anchante, doctor, pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Anchante, durante los últimos días hay un término que se ha popularizado, la flurona. Se habla de que es una mezcla de la influenza con la COVID-19 y algunos le tienen temor.
¿Qué es lo que debemos conocer al respecto? Sí, es correcto, es un término, digamos, que en la última semana se ha sonado con un poco de fuerza en medios internacionales y también aquí. Lo primero es llamar a la calma. Las coinfecciones, tanto virales e incluso coinfecciones de un virus con una bacteria, no son, digamos, extrañas para nosotros que vemos pacientes en los hospitales o en los institutos. Estas coinfecciones virales han existido y probablemente existirán también con los próximos virus que podamos tener. Entonces no es que sea algo sumamente raro. Lo que se sabe hasta el momento, en la información preliminar, que todavía es escasa porque recién tiene algunos días de esta noticia, es que si bien es cierto existe una coinfección entre el virus del COVID y el virus de la influenza, esta coinfección no ha demostrado ser más grave que la propia enfermedad del COVID, o que aumente los ingresos a UCI, o que incluso aumente la letalidad. Entonces vamos a tomar, sí, bien es cierto la noticia, con importancia, pero con calma. Las coinfecciones virales existen, no es algo nuevo, digamos, de este virus, hay con otros virus que también sucede, y hasta el momento, como menciono, no ha sido demostrado que esto incremente la gravedad de la enfermedad. Así que más bien tomarlo de una medida en el sentido de que sea un motivo más para seguir cuidándonos, ¿no? Para reforzar todas estas medidas que de repente en esta época del año, quizás un poco por el tiempo de la pandemia, muchos nos hemos relajado en algún sentido, y ahora ya con el inicio, digamos, de la tercera ola aquí en nuestro país, pues retomar la conciencia que teníamos de cuidarnos, retomar las medidas, tener nuevas, digamos, situaciones en las cuales debemos evitar para no exponernos, ya que la nueva variante que sabemos que circula preeminentemente, como es el Omicron, es mucho más contagiosa. Entonces, todas estas noticias nos deben más bien motivar a cuidarnos de una mejor manera. Y en ese sentido tendríamos que retornar al tema de la vacunación, ¿no? Porque las vacunas también son efectivas frente a una situación de flurona que hasta el momento no se ha registrado todavía en el país. Sí, por supuesto, las vacunas, como mencioné hace un momento, son actualmente la primera línea de defensa, es lo más importante, ¿no? Qué mejor que empezar este año 2022 con mayor número de personas vacunadas y con la noticia ahora que nuestros pequeños también van a sumarse a la fila de los vacunados, no aquellas personas que aún no reciben la segunda dosis o aquellos que ya están para la tercera dosis, acudir a los centros de vacunación, y a los papás y mamás pues que nos están escuchando en este momento, estar pendientes de las noticias para ya, en cuanto esté todo esto listo, empezar con la vacunación de nuestros niños. Todo esto va a sumar a las medidas que ya conocemos, que ya sabemos de cuidarnos entre nosotros para cuidar a los demás, ¿no? Esta enfermedad, esta pandemia es un tema colectivo, y de esa manera es la única forma, de manera colectiva también, en la que vamos a salir adelante. Doctor, retornemos al tema de los menores de edad. ¿Qué es lo que se ha podido ver, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja con relación a los niños afectados por la COVID-19? ¿Quiénes han sido más propensos, por ejemplo, a terminar hospitalizados? Sí, nosotros tanto en la primera como en la segunda ola hemos tenido ingresos, tanto hospitalización como cuidados intensivos. Sí, hay que hacer una diferencia, que la gran mayoría de pacientes, incluso que llegaron a cuidados intensivos, al inicio, sobre todo de la pandemia, eran niños o adolescentes que tenían muchas comorbilidades, ¿no? Algunas enfermedades de fondo, enfermedades cardíacas, enfermedades que les comprometían el sistema inmunológico, y que el COVID, asociado a estas enfermedades, pues desarrollaban formas graves y llegaban a UCI. Ya para la segunda ola, además de los pacientes que menciono que han tenido comorbilidades, ya teníamos niños incluso que sin enfermedades previas podían tener hospitalización o podrían ingresar a UCI. Ahora, si bien es cierto, en el segundo semestre del año los casos bajaron considerablemente. Nosotros pensamos que tiene una relación directa también con el despegue de la vacunación, ya que hay que recordar que también un gran porcentaje, aproximadamente un 90% de nuestros casos, eran niños o adolescentes que se enfermaban dentro de los hogares, ¿no? Dentro del seno familiar, que algún papá, mamá, tío o algún familiar cercano les contagiaba dentro de las casas. Al haber aumentado la vacunación de una manera favorable en el último semestre del año, también
de una manera se protegía a estos niños dentro de los hogares porque se formaba una especie de escudo alrededor de ellos, ¿no? Ya para esta final de año hemos vuelto a tener algunos casos de COVID. Hasta el momento no hemos tenido ingresos a UCI, sí hemos tenido ingresos a hospitalización con COVID positivo. Felizmente ya algunos de ellos han retornado a casa y otros todavía quedan en observación. Estamos igual en una conducta expectante en el instituto. Ante cualquier eventualidad, siempre las unidades de cuidados intensivos y hospitalización estamos listos para atender cualquier caso que se presente de un COVID grave en estas edades. Con lo que usted nos está señalando, entonces, se confirmarían algunos estudios que señalan que los menores, por ejemplo, incluso en países que tienen educación presencial con mejores porcentajes que el nuestro, los niños se contagian más que nada en casa, que los colegios suelen ser lugares más seguros incluso que las viviendas, que el entorno familiar, cuando hablamos de temas de contagio de la COVID-19. Así es. Esa información es correcta. Los lugares o los países en los cuales la educación presencial, por ejemplo, terminando el año que ya pasó y que tenían una educación presencial en mucho mayor porcentaje que la que tuvimos nosotros, digamos, al final del año, no se demostró en estos lugares o en estos países que los contagios ocurrieran dentro de los colegios o que los contagios se dispararan o fueran masivos a raíz de que las escuelas se abrían. El contagio era mayor en casa y eso tiene una relación directa con que el colegio, siempre que va a ser un entorno controlado y seguro en el cual exista un límite de aforo, existe el uso de la mascarilla, existe el distanciamiento, exista pues todas estas medidas que ya bien conocemos, se vuelven entornos bastante más seguros, en algunos casos incluso que en los hogares, porque en los hogares pues los niños no están con mascarilla, si alguien se contagia a veces toma unos días en los cuales sabe que es positivo y mientras tanto igual está con el niño, lo abraza, lo besa, o de repente pues comparten un almuerzo, una cena. Entonces son ambientes, tiene digamos, la creencia también de que los niños no van a manifestar la enfermedad con gravedad, y esto no siempre es así. No, los niños sí presentan síntomas. Ahora, la particularidad de los niños es que los síntomas son bastante generales a veces y que a veces uno puede confundir con una gripe común, o incluso hemos tenido pacientes que ingresaron con solo dolor de estómago y finalmente resultaron en ser COVID. Entonces, aquí también un llamado para cualquier sospecha, sobre todo si es que hay un contagio o un contacto previo o alguna conducta de riesgo y que el niño en casa o el adolescente empieza pues a tener alza térmica, que fiebre o puede tener a veces un poco de dolor de cabeza y uno dice, no, esto es un resfrío, esto es algo que va a pasar. Bueno, en esos casos lo mejor es, primero, el aislamiento correspondiente de acuerdo a la condición y la edad del menor, y lo segundo es hacer una prueba de descarte, que es lo más que corresponde hacer, ¿no? Muy bien, finalmente, doctor Anchante, lo habíamos mencionado al inicio de la entrevista, tras la confirmación del inicio de la tercera ola de la pandemia, ¿qué podemos esperar del comportamiento de esta variante Omicron en los niños, en la población infantil? Y se lo pregunto para incidir en el tema de la importancia también del cuidado y de la vacunación. Sí, por supuesto. La variante Omicron, lo que está ya altamente demostrado es un nivel de contagio, ¿no? Es un nivel de contagio muy alto, mucho más alto que la variante Delta, que predominaba hasta hace unas semanas, y esto hace de que no nos debe motivar a cuidarnos, a reforzar estas medidas que tenemos, que ya conocemos, de cuidados tanto de nosotros como de nuestros niños, y además eso también nos debe motivar a estar pendientes del inicio de la vacunación en estas edades para llevarlos pronto a nuestros niños y niñas a lo largo de todo el país para que se vacunen de la manera mucho más rápida, pronta, segura, eficaz, y esto va a proteger. Si bien es cierto el Omicron es una variante más contagiosa, pero también se ha demostrado que las medidas generales que ya conocemos te protege y te disminuye el riesgo. Entonces, reforzar estas medidas y a vacunarse todos, que es el mejor inicio de este 2022, es con la gran mayoría de nuestra población infantil ya vacunada, ¿no? Muy bien, gran mensaje sin duda, doctor Anchante. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
El doctor Daniel Anchante, pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, conversando con nosotros aquí en Así Somos. Queda claro, amigos, sin duda. Hay que continuar vacunándonos y también tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación en los menores de edad.